Mientras yo estaba en el médico, mi nuera trajo un equipo de limpieza para mi casa y me envió una cuenta de $50,000. Eso fue lo que encontré cuando regresé esa tarde. Una factura absurda en mis manos temblorosas y 5 extraños moviéndose por mi hogar como si fuera de ellos. Pero descubrí algo mucho peor esa misma noche. Julieta no había contratado ningún equipo de limpieza. Había llamado a 5 parientes de su familia, extranjeros que ni siquiera hablaban mi idioma, para mudarse a mi casa por 3 meses. Tal vez más. Y cuando fui hasta su casa por la noche para confrontarla, con una sorpresa que ella jamás imaginó, y ella abrió la puerta con esa sonrisa arrogante en el rostro, todo cambió para siempre. Pero déjenme contarles desde el principio. Esa mañana salí temprano para mi cita médica de rutina. Chequeos normales. Presión arterial, análisis de sangre, las cosas típicas de una mujer de 68 años que intenta mantenerse saludable. Dejé mi casa cerrada, limpia, ordenada. Como siempre. Como había sido durante los 40 años que vivía ahí con mi difunto esposo. Cuando regresé cerca de las 3 de la tarde, la puerta principal estaba abierta de par en par. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en un robo. En intrusos. Aferré mi bolso contra el pecho y entré despacio, con las piernas temblando. Y entonces escuché las voces. Risas. Música extraña. El sonido de maletas arrastrándose por el suelo de madera que yo misma había encerrado durante años. Entré a la sala y me quedé paralizada. Había 5 personas desconocidas en mi casa. 5 extraños moviéndose con total libertad, como si el lugar les perteneciera. Una mujer de unos 40 años estaba sentada en el sofá de mi difunto esposo, comiendo uvas de mi frutero, hablando por teléfono y riendo a carcajadas. Un hombre joven subía las escaleras cargando una maleta enorme hacia los dormitorios del 2º piso. Mis dormitorios. Donde guardaba los recuerdos de toda una vida. 2 niños corrían por el pasillo gritando en un idioma que no reconocí. Otro hombre revisaba los estantes de mi biblioteca, tocando mis libros con manos sucias. Me quedé ahí parada en la entrada, invisible, como un fantasma en mi propia casa. Y entonces la vi. Julieta. Mi nuera bajaba las escaleras con pasos firmes, vestida como si fuera la dueña del lugar. Llevaba tacones altos, un vestido ceñido, el cabello perfectamente peinado. Movía las manos con esa arrogancia que siempre me había hecho sentir pequeña, insignificante. Cuando me vio, ni siquiera pareció sorprendida. Ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. Al contrario, se acercó a mí con una sonrisa fría, extendió un sobre blanco y me lo puso en las manos sin decir una palabra. Lo abrí con dedos temblorosos. Era una factura. Una factura de $50,000. 50,000. Por servicios de limpieza profunda, decía. Limpieza especializada de toda la propiedad, desinfección avanzada, reorganización de espacios, consultoría de diseño de interiores. La lista seguía y seguía. Cada línea más absurda que la anterior. Leí cada palabra sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. Alcé la vista hacia ella, buscando alguna explicación. Algún indicio de que esto era un error. Una broma de mal gusto. Pero Julieta solo me miraba con esos ojos fríos, calculadores, esperando mi reacción como quien espera que un animal acorralado se rinda. Aurora, dijo finalmente, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería manipular. Necesitábamos preparar la casa. Está llegando familia de mi país. Gente muy importante para mí. Van a quedarse aquí por 3 meses. Tal vez más. Necesitaban un lugar digno, limpio, presentable. Tú entiendes, ¿verdad? Miré alrededor nuevamente. Los extraños seguían moviéndose por mi casa como hormigas invasoras. Uno de ellos acababa de entrar a la cocina y estaba abriendo mi refrigerador, sacando comida, sirviéndose como si nada. Otro revisaba las fotografías en la repisa de la chimenea. Mis fotografías. Las de mi esposo fallecido. Las de Diego cuando era niño. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Julieta, susurré, intentando mantener la calma. Esta es mi casa. Mi casa. No puedes traer gente sin avisarme. No puedes cobrarme $50,000 por algo que yo nunca autoricé. Ella se cruzó de brazos y ladeó la cabeza, como si estuviera hablando con una niña tonta. Aurora,
Seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Diego y yo hemos estado manteniendo los gastos durante años. Las reparaciones, los impuestos, todo. Tú vives aquí de gracia prácticamente. Lo menos que puedes hacer es colaborar cuando la familia necesita un favor. ¿Un favor?, repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de mis ojos. ¿Invadir mi hogar es un favor? ¿Cobrarme una fortuna por algo que nunca pedí es un favor? No seas dramática, dijo ella con fastidio. Es solo temporal. 3 meses. Te quedarás en el cuarto de servicio del fondo. Es pequeño pero suficiente para una persona de tu edad. Ellos necesitan los cuartos principales. Son familias. Hay niños. Tú estás sola. No necesitas tanto espacio. El cuarto de servicio. El lugar donde mi marido guardaba herramientas antes de morir. Un espacio oscuro, húmedo, sin ventanas decentes. Ella quería que yo, Aurora Rivas, en mi propia casa, durmiera ahí como una empleada. Como si yo fuera la intrusa. Como si mi vida, mi hogar, mis recuerdos no valieran nada. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. ¿Y Diego?, pregunté finalmente. ¿Mi hijo sabe de esto? Julieta sonrió. Esa sonrisa que siempre me hacía sentir que había perdido antes de empezar. Claro que sabe. Fue idea de los dos. Diego está de acuerdo en todo. De hecho, él está trabajando en los papeles para que esta propiedad quede oficialmente a nuestro nombre. Es lo justo, Aurora. Nosotros la merecemos más que tú. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi propio hijo. El niño que había criado sola después de que su padre muriera. El niño al que le di todo, absolutamente todo, estaba planeando quitarme mi hogar. Estaba dejando que su esposa me humillara, me desplazara, me borrara de mi propia vida. No dije nada más. No podía. Me di la vuelta, caminé hacia el cuarto del fondo con la factura todavía en mis manos temblorosas, y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de la cama vieja y angosta, rodeada de cajas con cosas olvidadas, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Pero mientras lloraba, algo más estaba creciendo dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. No era solo tristeza. Era furia. Era indignación. Era la certeza absoluta de que esto no podía quedar así. Ellos no sabían quién era yo realmente. Nadie lo sabía. Y esa noche, mientras escuchaba las risas y la música que venían de mi propia sala, tomé una decisión. Iba a dejarlos creer que habían ganado. Iba a hacerme pequeña, invisible, sumisa. Pero por dentro, iba a prepararme. Porque Aurora Rivas no era la anciana frágil y olvidada que ellos creían. Y muy pronto lo iban a descubrir de la manera más dolorosa posible. Los primeros días fueron una pesadilla silenciosa. Me desperté esa primera mañana en el cuarto de servicio con el cuerpo adolorido. La cama era dura, el colchón viejo y hundido. Había pasado la noche entera escuchando los ruidos de los extraños en mi casa. Risas hasta la madrugada. Música a todo volumen. El sonido de muebles siendo arrastrados, de puertas cerrándose con fuerza. Mi casa. Pero ya no se sentía como mi casa. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante toda mi vida. Me lavé la cara con agua fría en el pequeño lavabo oxidado del cuarto. Me vestí con la misma ropa del día anterior porque la mayoría de mi ropa estaba en el armario del dormitorio principal. Mi dormitorio, que ahora ocupaba una de las familias de Julieta. Salí del cuarto con cuidado, intentando no hacer ruido. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero. Restos de comida sobre la mesa. Ollas grasientas en la estufa. El piso estaba pegajoso bajo mis pies. Alguien había derramado jugo y nadie se había molestado en limpiar. Respiré hondo y comencé a limpiar. No porque me lo pidieran, sino porque no podía soportar ver mi cocina en ese estado. Estaba lavando los platos cuando escuché pasos detrás de mí. Era Carlos, uno de los parientes de Julieta. Un hombre de unos 35 años, alto, con brazos tatuados y una mirada que me hacía sentir incómoda. «Buenos días», dije en voz baja. Él ni siquiera me respondió. Se acercó al refrigerador, lo abrió, sacó leche, jugo, huevos, jamón.
Lo puso todo sobre la mesa y se sentó esperando. Como si yo fuera la sirvienta. Como si mi trabajo fuera prepararle el desayuno. Me quedé ahí parada, con las manos mojadas, mirándolo. «¿Qué esperas?», dijo finalmente, en un español forzado y mal pronunciado. «Tengo hambre. Haz algo de comer». Sentí que la sangre me hervía, pero no dije nada. Sequé mis manos, tomé los ingredientes y comencé a cocinar. Huevos revueltos, tostadas, café. Mientras cocinaba, llegaron los demás. La mujer que había visto en el sofá el día anterior. 2 niños pequeños que corrían y gritaban. Otro hombre más joven. Todos se sentaron a la mesa esperando ser servidos. Nadie me saludó. Nadie me agradeció. Nadie me miró a los ojos. Cuando puse los platos frente a ellos, uno de los niños hizo una mueca de asco. «No me gusta», dijo en su idioma. «Quiero otra cosa». La madre le acarició la cabeza y me miró con desprecio. «Haz algo diferente para el niño», ordenó. «Algo que le guste. Panqueques. Con chocolate». «No tengo chocolate», respondí en voz baja. Ella chasqueó la lengua con fastidio. «Entonces ve a comprarlo». «¿Para qué sirve si no puedes ni alimentar a un niño?». Apreté los puños debajo de la mesa. Respiré hondo. Y salí de la cocina sin decir palabra. No fui a comprar chocolate. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama, temblando de rabia e impotencia. Así pasaron los primeros 3 días. Me trataban como si fuera invisible. Como si fuera una empleada mal pagada en mi propia casa. Limpiaba sus desastres. Cocinaba lo que exigían. Escuchaba sus quejas y sus risas mientras yo me escondía en ese cuarto oscuro del fondo. El cuarto día, Diego finalmente apareció. Mi hijo llegó al mediodía con Julieta. Entraron por la puerta principal como si nada. Como si esto fuera lo más normal del mundo. Escuché sus voces en la sala, saludando a los parientes con efusividad. Risas. Abrazos. Celebraciones. Me armé de valor y salí de mi escondite. Diego estaba en la sala, rodeado de los extraños, tomando una cerveza y riendo. Cuando me vio, su sonrisa se congeló apenas un segundo. Luego siguió como si nada. «Mamá», dijo con una ligereza insultante. «¿Cómo estás? ¿Te estás adaptando bien?». Me acerqué a él sintiendo como las piernas me temblaban. «Diego, necesito hablar contigo. A solas». Él miró a Julieta. Ella asintió con la cabeza, como dándole permiso. Como si él necesitara su autorización para hablar con su propia madre. Caminamos hacia la cocina. Cerré la puerta detrás de nosotros. «Diego, esto no puede seguir así», dije intentando mantener la voz firme. «Esta gente me trata como una empleada. Me han sacado de mi propio dormitorio. Me están cobrando $50,000 por algo que nunca autoricé. Esta es mi casa. La casa que tu padre y yo compramos. La casa donde te criamos». Él suspiró. Ese suspiro cansado, molesto, que usaba cuando no quería lidiar con algo. «Mamá, no exageres. Son solo 3 meses. Julieta necesitaba ayudar a su familia. Son extranjeros, no tienen a dónde ir. Tú tienes espacio de sobra». «Espacio de sobra», repetí incrédula. «Me tienen durmiendo en el cuarto de servicio. En mi propia casa». «Es temporal», dijo él quitándole importancia con un gesto de la mano. «Además, mamá, seamos honestos. Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla sola. Julieta y yo hemos estado pagando las reparaciones, los impuestos, todo. Tú apenas tienes ingresos. Tu pensión no cubre ni la mitad de los gastos». «Eso no es cierto», protesté. «Yo pago mi parte. Siempre lo he hecho». Él negó con la cabeza. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Julieta y yo hemos estado pensando. Lo mejor sería que traspasaras la casa a nuestro nombre. Legalmente. Así nosotros podemos encargarnos de todo sin complicaciones. Y tú puedes quedarte aquí viviendo sin preocupaciones. Como una invitada. Como una invitada. En la casa que yo compré. En la casa donde enterré a mi esposo. En la casa donde pasé los mejores y peores momentos de mi vida». Sentí que algo explotaba dentro de mí.
No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta casa es mía. Y no voy a firmar nada. La expresión de Diego cambió. Ya no era el hijo que yo conocía. Era un extraño con ojos fríos y calculadores. Igual que su esposa. Mamá, no seas terca. Esto va a pasar de una u otra manera. Con tu firma o sin ella. Julieta ya habló con un abogado. Hay maneras legales de declararte incapaz de administrar tus bienes. Especialmente a tu edad. Un par de evaluaciones médicas, testimonios de que no estás en condiciones de tomar decisiones, y listo. ¿Me estás amenazando?, susurré, sin poder creerlo. Te estoy siendo realista, dijo él sin inmutarse. Vas a tener que aceptarlo, mamá. Las cosas han cambiado. Ya no eres la dueña aquí. Eres una carga. Y las cargas eventualmente se tienen que soltar. Me dio la espalda y salió de la cocina. Me quedé ahí parada, sola, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esa noche, mientras todos cenaban y reían en el comedor, yo me quedé en el cuarto de servicio. No comí. No pude. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Pero mientras estaba ahí sentada en la oscuridad, algo comenzó a cambiar en mi interior. La tristeza estaba dando paso a algo más fuerte. Más peligroso. Furia. Y una determinación absoluta de que Diego y Julieta iban a arrepentirse de cada palabra, de cada humillación, de cada segundo que me hicieron sentir invisible. Porque ellos no sabían con quién estaban jugando. Tomé mi teléfono. Lo encendí. Y comencé a hacer llamadas. Llamadas que hacía meses no hacía. Llamadas que iban a cambiar todo. Primero llamé a mi abogado. Don Alejandro. Un hombre que conocía todos mis secretos. Todos mis bienes. Todas las cosas que Diego y Julieta jamás imaginaron. Don Alejandro, dije cuando contestó. Necesito verlo mañana temprano. Es urgente. Y traiga todos los documentos de las propiedades. Los 4 terrenos. Las inversiones. Las cuentas bancarias. Todo. Él guardó silencio un momento. ¿Está bien, Aurora?, preguntó con preocupación genuina. No, respondí con voz quebrada. Pero voy a estarlo. Mañana empezamos a arreglar esto. Colgué y respiré hondo. Ellos querían jugar sucio. Querían quitarme todo. Querían borrarme. Pero yo llevaba años guardando secretos. Años protegiendo un patrimonio que ni siquiera mi propio hijo conocía. Y ahora era momento de usar cada carta que tenía escondida. Porque Aurora Rivas estaba cansada de ser pisoteada. Y cuando una mujer como yo decide defenderse, el mundo entero tiembla. A la mañana siguiente salí de la casa antes de que amaneciera. No le dije nada a nadie. No pedí permiso. Simplemente me vestí con lo poco que tenía en ese cuarto miserable, tomé mi bolso y salí por la puerta trasera como una ladrona en mi propia casa. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Respiré hondo. Por primera vez en días sentí que podía llenar mis pulmones completamente. Caminé 3 cuadras hasta la avenida principal y tomé un taxi. Le di la dirección del bufete de abogados del centro. El edificio alto de cristal donde don Alejandro tenía su oficina en el piso 12. Durante todo el trayecto mantuve las manos apretadas sobre mi regazo. El corazón me latía con fuerza. No era miedo. Era algo diferente. Era la anticipación de quien sabe que está a punto de cambiar el juego por completo. Llegué al edificio a las 7 de la mañana. Don Alejandro ya me estaba esperando en su oficina. Era un hombre de unos 60 años, elegante, con cabello gris perfectamente peinado y trajes impecables. Llevaba siendo mi abogado desde que mi esposo falleció hace 12 años. Aurora, dijo con una sonrisa cálida cuando entré. Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó? Me senté frente a su escritorio y le conté todo. Cada detalle. La invasión. Los extraños. La factura absurda. El cuarto de servicio. Las amenazas de Diego. La intención de quitarme la casa. Las palabras hirientes. Todo. Él escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Aurora, esto es grave. Muy grave. Lo que están haciendo constituye abuso de ancianos, extorsión,
Invasión de propiedad privada. Hay múltiples delitos aquí. Lo sé, respondí con voz firme. Por eso vine. Necesito que me ayude a protegerme. Y necesito que ellos entiendan que cometieron un error enorme. Don Alejandro abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre el escritorio entre nosotros. Bien. Entonces revisemos exactamente qué es lo que Aurora Rivas realmente posee. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Uno tras otro. Escrituras. Títulos de propiedad. Estados de cuenta bancarios. Certificados de inversión. Propiedad 1. Comenzó. La casa donde actualmente vives. Valuada en $450,000. Totalmente pagada. A tu nombre únicamente. Asentí. Propiedad 2. El terreno comercial en la zona industrial del norte. 3,000 metros cuadrados. Valuado en $600,000. Rentado actualmente a una empresa de logística. Genera ingresos mensuales de $4,500. Seguí asintiendo. Propiedad 3. El edificio de departamentos en el barrio de San Miguel. 6 unidades. Valuado en $800,000. 5 unidades rentadas. Ingresos mensuales aproximados de $7,000. Sentí como una sonrisa pequeña comenzaba a formarse en mis labios. Propiedad 4. El lote frente a la playa. 2 hectáreas. Valuado en $1,200,000. Actualmente sin desarrollar, pero con permisos de construcción aprobados. Don Alejandro hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Y luego están las inversiones. Bonos del gobierno por $300,000. Fondos de inversión por $500,000. Acciones diversificadas por otros $200,000. Y cuentas de ahorro por $150,000. Sumó mentalmente y dijo la cifra que yo ya conocía pero que nunca había dicho en voz alta. Aurora, tu patrimonio total asciende aproximadamente a $4 millones. Eres una mujer muy adinerada. Y tu hijo no tiene idea. No tiene idea, repetí en voz baja. Porque yo nunca se lo dije. Porque después de que su padre murió, vi cómo Diego comenzó a cambiar. Cómo se volvió ambicioso, materialista. Cómo eligió a Julieta precisamente porque ella alimentaba esa ambición. Vi cómo empezaron a gastar más de lo que tenían. Cómo se endeudaron. Cómo siempre esperaban que yo los rescatara. ¿Por qué nunca me pediste que le revelara esto?, preguntó don Alejandro con curiosidad genuina. Porque quería ver quién era realmente mi hijo. Quería saber si me amaba por lo que soy o por lo que tengo. Viví de manera sencilla a propósito. Con mi pensión modesta. Con mi casa humilde. Quería que Diego me viera como una madre que necesitaba su apoyo y su amor. No como una herencia que cobrar. Hice una pausa y sentí como la voz se me quebraba. Ahora tengo mi respuesta. Mi hijo me ve como un estorbo. Como algo que eliminar para quedarse con lo poco que él cree que tengo. Don Alejandro cerró la carpeta y entrelazó sus manos sobre el escritorio. ¿Qué quieres hacer, Aurora? Quiero proteger todo, dije con determinación. Quiero asegurarme de que Diego y Julieta no puedan tocar ni un centavo de lo que me pertenece. Quiero documentar cada abuso, cada amenaza, cada delito que están cometiendo. Y cuando llegue el momento correcto, quiero que la verdad explote en sus caras como una bomba. Él sonrió. Una sonrisa que conocía el poder de la justicia bien aplicada. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Primero, voy a redactar documentos que protejan completamente tus bienes. Ninguna evaluación médica falsa va a poder tocarlos. Segundo, voy a contratar un investigador privado para que documente todo lo que está pasando en tu casa. Fotografías, grabaciones, testimonios. Tercero, vamos a verificar el estatus migratorio de esos parientes extranjeros. Si están aquí ilegalmente o violando términos de visa, eso nos da otra herramienta. Asentí sintiendo como la esperanza regresaba a mi pecho. ¿Cuánto tiempo necesitas para reunir todo?, pregunté. 2 semanas. Tal vez 3. Necesitamos construir un caso sólido. Irrefutable. Mientras tanto, tú tienes que seguir actuando como si fueras la víctima indefensa. Déjalos creer que ganaron. Déjalos sentirse seguros. Porque cuando alguien se siente seguro, comete errores.
Y nosotros vamos a estar ahí para documentar cada error. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Firmé documentos. Autoricé investigaciones. Establecí protocolos de seguridad para mis cuentas bancarias. Don Alejandro me dio un teléfono nuevo, uno que nadie conocía, para comunicarnos sin riesgo de ser rastreada. Cuando salí de su oficina cerca del mediodía, me sentía transformada. Ya no era la anciana asustada y humillada. Era una mujer con recursos, con poder, con un plan. Regresé a la casa en taxi. Cuando entré por la puerta principal, todo estaba exactamente como lo había dejado. Desorden, ruido, caos. Carlos estaba tirado en el sofá viendo televisión. Me vio entrar y ni siquiera me saludó. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono acusatorio. No había desayuno preparado. Los niños tenían hambre. Tuve que salir, respondí en voz baja, sumisa. Una cita médica. Él bufó con desprecio. La próxima vez avisa. No somos tus sirvientes para hacer tu trabajo. Me mordí la lengua. Asentí. Y caminé hacia la cocina a preparar el almuerzo que exigían. Pero mientras cortaba verduras y cocinaba arroz, una sonrisa pequeña jugaba en mis labios. Ellos no sabían que cada insulto, cada humillación, cada abuso estaba siendo documentado. Que el investigador privado ya estaba en camino. Que las cámaras ocultas iban a ser instaladas esa misma noche cuando todos durmieran. Que Aurora Rivas ya no estaba sola e indefensa. Que la mujer que ellos pisoteaban era en realidad dueña de un imperio que ni siquiera podían imaginar. Y que muy pronto, iban a pagar por cada segundo de dolor que me causaron. Seguí cocinando. Seguí limpiando. Seguí siendo invisible. Pero por dentro, estaba preparando la tormenta más devastadora que Diego y Julieta jamás habían visto. Y cuando esa tormenta finalmente llegara, no iba a haber lugar donde esconderse. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba en ese cuarto oscuro y húmedo sintiendo como el cuerpo me dolía. La cama vieja me estaba destruyendo la espalda. Pero no me quejaba. No podía. Tenía que mantener la actuación. Me levantaba temprano, antes que todos, y preparaba el desayuno. Limpiaba los desastres que dejaban. Lavaba montañas de ropa sucia. Cocinaba lo que exigían. Soportaba sus insultos y su desprecio con la cabeza agachada y los puños apretados. Pero cada noche, cuando todos dormían, me sentaba en ese cuarto con el teléfono que don Alejandro me había dado y revisaba los reportes que me enviaba. El investigador privado estaba haciendo un trabajo excepcional. Fotografías de los parientes extranjeros usando mi casa como si fuera un hotel. Videos de Carlos gritándome por no cocinar lo suficientemente rápido. Grabaciones de audio de Julieta hablando por teléfono con sus amigas, riéndose de mí, llamándome vieja inútil, diciendo que pronto la casa sería suya y me echaría a un asilo de mala muerte. Cada prueba era un clavo más en su ataúd. Don Alejandro también había descubierto algo crucial. Los 5 parientes de Julieta estaban en el país con visas de turista. Visas que no les permitían quedarse más de 90 días ni establecer residencia permanente en ningún lugar. Y ya llevaban casi 2 meses aquí. Todos en mi casa. Todos sin pagar renta. Todos violando los términos de su entrada al país. Eso nos daba poder. Mucho poder. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que descubrimos una noche. Yo estaba en la cocina lavando platos cerca de las 11 de la noche. Todos se habían ido a dormir. O eso creía. Escuché voces que venían del estudio. La habitación donde mi difunto esposo solía trabajar. Donde yo guardaba documentos importantes en un archivero con cerradura. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta. Adentro estaban Diego y Julieta. Y Carlos. Los 3 revisaban mis papeles. Mis documentos privados. Habían forzado la cerradura del archivero y estaban sacando carpetas, leyendo todo, buscando algo. Tiene que haber algo más, decía Julieta con frustración. Una mujer que vivió aquí durante 40 años tiene que tener ahorros. Propiedades. Algo de valor. Solo encontré la escritura de esta casa, respondió Diego sosteniendo un documento. Está a su nombre. Pero con las evaluaciones médicas que estamos preparando, podemos declarar que no está en condiciones de administrar sus bienes.
Un juez nos dará la tutela legal. Carlos sonrió con maldad. Y cuando eso pase, la casa es nuestra. La vendemos, nos repartimos el dinero y mandamos a la vieja a un asilo barato. Problema resuelto. Los tres rieron. Sentí que la sangre me hervía. Pero no entré. No grité. No los confronté. En cambio, saqué el teléfono que llevaba escondido en el bolsillo del delantal. El teléfono nuevo. Y los grabé. Grabé cada palabra. Cada risa. Cada plan malvado. Cuando terminaron y salieron del estudio, yo ya estaba de vuelta en la cocina, lavando platos como si nada hubiera pasado. Esa misma noche le envié el audio a don Alejandro. Su respuesta llegó a los 5 minutos. Aurora, esto es oro puro. Conspiración para cometer fraude. Invasión de privacidad. Robo de documentos. Con esto podemos destruirlos legalmente. ¿Estás lista para que actuemos? Le respondí con manos temblorosas. Todavía no. Quiero que se hundan más. Quiero que cada persona que nos rodea vea quiénes son realmente. Necesito 2 semanas más. Porque yo no solo quería justicia legal. Quería justicia social. Quería que mis vecinos, mis conocidos, la gente que me había visto toda la vida supieran exactamente qué clase de personas eran Diego y Julieta. Los días siguientes fueron aún peores. Una tarde, mientras yo estaba limpiando la sala, llegó la vecina de al lado. La señora Amelia. Una mujer de mi edad que había sido mi amiga durante años. Aurora, dijo al verme con un trapo en las manos y ropa sucia. ¿Qué está pasando aquí? Vi mucha gente extraña entrando y saliendo de tu casa. Antes de que pudiera responder, apareció Julieta. Oh, señora Amelia, dijo con una sonrisa falsa perfecta. Qué gusto verla. Sí, tenemos visitas. Familia mía del extranjero. Están quedándose con nosotros por un tiempo. Aurora está feliz de ayudar. ¿Verdad, Aurora? Me miró con ojos amenazantes. Sí, susurré. Muy feliz. Amelia me miró con preocupación, pero Julieta la condujo hacia la puerta con rapidez. Estamos un poco ocupados ahora, señora Amelia. Pero gracias por preocuparse. Aurora está en muy buenas manos. Las nuestras. Cerró la puerta y se volvió hacia mí con una mirada de hielo. Si vuelves a hablar con los vecinos sobre lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. ¿Entiendes? Esta es mi casa ahora. Y tú eres solo una invitada que puede ser echada en cualquier momento. Asentí con la cabeza baja. Pero en mi bolsillo, mi mano apretaba el teléfono que había grabado cada palabra. La gota que derramó el vaso llegó una semana después. Era domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena para todos. Como siempre. Como la sirvienta que me habían convertido. Diego llegó con Julieta. Traían papeles en las manos y expresiones serias. Mamá, dijo Diego sentándose en la mesa de la cocina. Necesitamos que firmes estos documentos. ¿Qué documentos? Pregunté limpiándome las manos en el delantal. Julieta puso los papeles frente a mí. Son documentos que transfieren la propiedad de esta casa a nombre de Diego y mío. También hay un poder notarial que nos permite administrar cualquier otro bien que tengas. Cuentas bancarias, ahorros, lo que sea. La miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Y por qué haría eso? Diego suspiró con impaciencia. Porque ya no puedes cuidarte sola, mamá. Porque estás vieja. Porque necesitas que alguien se haga cargo de tus asuntos. Esto es por tu propio bien. No voy a firmar nada, dije con voz temblorosa pero firme. La expresión de Julieta se endureció. No estamos pidiendo permiso, Aurora. Tenemos citas médicas programadas para ti la próxima semana. Evaluaciones psicológicas y cognitivas. Los doctores van a certificar que no estás en condiciones de tomar decisiones. Y un juez va a darnos la tutela legal quieras o no. Diego evitaba mi mirada. Mi propio hijo no podía ni siquiera verme a los ojos mientras me amenazaba. Esto es robo, susurré. Esto es abuso. Esto es familia, corrigió Julieta con frialdad. Y en las familias, los más fuertes protegen a los más débiles. Aunque los débiles no lo entiendan. Se levantaron y dejaron los papeles sobre la mesa. Tienes hasta el viernes para firmar voluntariamente, dijo Diego finalmente.
Después lo haremos por la fuerza. Salieron de la cocina dejándome sola con esos documentos fraudulentos frente a mí. Me quedé ahí sentada durante largos minutos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia absoluta. Tomé los documentos. Los fotografié con el teléfono. Y se los envié a don Alejandro con un mensaje simple. Es hora. Ya es suficiente. Quiero que actuemos ahora. Su respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tu casa con todo. Autoridades, abogados, oficiales de migración. Prepárate. Esto va a ser grande. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Mañana iba a ser el día en que Aurora Rivas dejaba de ser la víctima y se convertía en la pesadilla de quienes intentaron destruirla. Esa última noche en el cuarto de servicio no cerré los ojos ni un segundo. Me quedé sentada en el borde de la cama vieja, mirando la pared agrietada, escuchando los ruidos de la casa. Los ronquidos, los pasos, el crujir de las maderas. Cada sonido me recordaba lo que me habían hecho, lo que me habían quitado, la humillación que había soportado durante semanas. Pero también me llenaba de una energía extraña, una determinación fría y calculada. Mañana todo iba a cambiar. A las 5 de la mañana me levanté. Me bañé con agua fría en ese baño miserable. Me vestí con la mejor ropa que tenía guardada en ese cuarto. Un vestido gris sencillo pero elegante. Me peiné el cabello con cuidado. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna, fuerte, como la mujer que realmente era. A las 6 salí del cuarto y preparé el desayuno como siempre. Huevos, tostadas, café, fruta cortada. Puse todo en la mesa del comedor con manos temblorosas. Poco a poco fueron bajando todos. Carlos con cara de sueño. La mujer de mediana edad bostezando. Los niños corriendo y gritando. El hombre joven arrastrando los pies. Se sentaron a la mesa sin saludar, sin agradecer. Comenzaron a comer como animales hambrientos. Yo me quedé parada junto a la puerta de la cocina, observándolos, memorizando cada rostro, cada gesto de desprecio, cada mueca de superioridad. A las 8 llegaron Diego y Julieta. Entraron por la puerta principal con llaves que yo nunca les había dado. Llaves que habían hecho sin mi permiso. Julieta traía tacones altos y un vestido caro. Diego llevaba traje, como si fueran a una reunión importante. Buenos días, familia, dijo Julieta con alegría falsa. ¿Todos desayunaron bien? Los parientes asintieron con la boca llena. Julieta me miró entonces. Esa mirada que me había estado dando durante semanas. Esa mirada que decía claramente que yo no valía nada. Aurora, ¿trajiste los documentos que te pedimos firmar? No respondí. Solo la miré en silencio. Su expresión se endureció. Aurora, te hice una pregunta. ¿Trajiste los documentos? No voy a firmar nada, dije finalmente con voz tranquila. El silencio cayó sobre el comedor. Todos dejaron de comer. Todos me miraron. Diego se levantó de la mesa. Mamá, no empieces. Ya te explicamos que esto va a pasar de todos modos. Puedes hacerlo fácil o difícil. Tú decides. Ya decidí, respondí. Y mi decisión es no. Julieta soltó una risa seca, sin humor. Qué patético. Mira qué valiente se pone la vieja. Como si tuviera algún poder aquí. Como si pudiera hacer algo para detenernos. Caminó hacia mí con pasos lentos, amenazantes. Escúchame bien, Aurora. Hoy a las 11 tenemos cita con el abogado. Vas a venir con nosotros. Vas a firmar esos papeles. Y si no lo haces voluntariamente, vamos a usar los reportes médicos que ya preparamos. Vamos a demostrar que estás senil, que no puedes cuidarte, que eres un peligro para ti misma. Y un juez nos va a dar control total sobre tu vida. Se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi rostro. Y después de eso, te vamos a meter en el asilo más barato que encontremos. Un lugar donde nadie te visite. Donde nadie se acuerde de ti. Donde mueras sola y olvidada.
Porque eso es lo que mereces. Los otros en la mesa se rieron. Carlos aplaudió. Diego miraba al piso, cobarde como siempre. Respiré hondo. Miré el reloj en la pared. Las 9:30. Media hora más. Solo necesitaba aguantar media hora más. Está bien, dije en voz baja. Iré con ustedes. Haré lo que pidan. Julieta sonrió triunfante. Así me gusta. Sabía que eventualmente entenderías cuál es tu lugar. Se dio la vuelta para regresar a la mesa. Pero justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó. Todos nos quedamos quietos. ¿Quién es?, preguntó Diego con el ceño fruncido. No lo sé, respondió Julieta. Aurora, ve a abrir. Caminé hacia la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mis manos temblaban cuando giré la perilla. Abrí la puerta. Y ahí estaba don Alejandro. Mi abogado. Vestido con un traje impecable, portafolio en mano, una sonrisa profesional en el rostro. Pero no venía solo. Detrás de él había 4 personas más. 2 oficiales de policía uniformados. Un hombre con traje que llevaba una identificación del Departamento de Inmigración. Y una mujer con credenciales de servicios sociales. Buenos días, señora Rivas, dijo don Alejandro en voz alta y clara. Lamento la hora, pero tenemos asuntos urgentes que atender. Entró sin esperar invitación. Los demás lo siguieron. Diego y Julieta se habían puesto de pie. Los parientes extranjeros miraban con los ojos muy abiertos, asustados. ¿Qué significa esto?, exigió Julieta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? Don Alejandro se volvió hacia ella con una sonrisa fría. Corrección. Esta no es su casa. Esta es la casa de Aurora Rivas. Y estamos aquí porque se han cometido múltiples delitos en esta propiedad. Abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos. Delito número 1. Invasión de propiedad privada. 5 personas han estado viviendo aquí sin el consentimiento de la dueña legal. Delito número 2. Extorsión. Se le presentó a la señora Rivas una factura fraudulenta por $50,000. Delito número 3. Intento de fraude. Se prepararon documentos falsos para transferir propiedad mediante engaño. Delito número 4. Abuso de personas mayores. La señora Rivas ha sido sometida a maltrato físico, emocional y financiero. Cada palabra era como una bomba cayendo en el comedor. Diego estaba pálido. Julieta había perdido toda su arrogancia. Los parientes extranjeros comenzaron a hablar entre ellos en su idioma, asustados. El oficial de inmigración dio un paso adelante. Y delito número 5. Violación de términos de visa. Las 5 personas identificadas como Carlos Méndez, Luisa Torres, José Ramírez, Catalina Vega y Juan Suárez están en el país con visas de turista que no les permiten establecer residencia ni permanecer más de 90 días. Todos han excedido ese tiempo. Sacó documentos oficiales. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias. Después serán escoltados a una oficina de inmigración donde se procesará su deportación inmediata. Carlos se puso de pie furioso. Esto es injusto. Julieta nos dijo que podíamos quedarnos. Nos prometió que esta casa era de ella. Don Alejandro sonrió. Ah, perfecto. Gracias por confirmar que fueron engañados por la señora Julieta. Eso agrega otro cargo. Conspiración para cometer fraude migratorio. Se volvió hacia Julieta. Todo lo que les dijo era mentira. Esta casa nunca fue suya. Nunca lo será. Y ahora enfrentará consecuencias legales por cada mentira que contó. Julieta se volvió hacia mí con odio puro en los ojos. Tú, gritó señalándome. Tú hiciste esto. Maldita vieja. Intentó caminar hacia mí, pero uno de los policías la detuvo. No se acerque a la señora Rivas, advirtió con voz firme. Ya tiene suficientes cargos. No agregue agresión a la lista. Diego finalmente encontró su voz. Mamá, dijo con voz quebrada. Mamá, por favor. Tiene que haber un error. Nosotros solo queríamos ayudar. Solo queríamos lo mejor para ti. Lo miré. Mi hijo. El niño que había criado. El hombre en quien se había convertido. Y sentí absolutamente nada.
Ayudar. Repetí lentamente. Querías ayudar quitándome mi casa. Querías lo mejor para mí metiéndome en un asilo. Querías protegerme robando mis documentos y planeando declararme incapaz. Don Alejandro sacó un dispositivo pequeño y presionó un botón. La voz de Diego comenzó a sonar. La grabación que había hecho aquella noche. La vendemos, nos repartimos el dinero y mandamos a la vieja a un asilo barato. Problema resuelto. Sus propias palabras. Su propia voz. Su propia condena. Diego cayó de rodillas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Julieta me convenció. Yo no quería. De verdad no quería. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Don Alejandro dio una palmada. Bien. Los oficiales van a supervisar que estas 5 personas recojan sus cosas y salgan de la propiedad inmediatamente. El señor Diego Rivas y la señora Julieta Rivas tienen prohibido acercarse a la señora Aurora Rivas hasta que se resuelvan los procesos legales. ¿Quedó claro? Todos asintieron en silencio. Y así, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de mi casa, vi cómo mi vida comenzaba a recuperar su forma. Pero esto era solo el principio. Porque todavía faltaba la parte más importante. La revelación que iba a destruir todo lo que ellos creían saber sobre mí. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los 5 parientes extranjeros subieron corriendo las escaleras hacia los dormitorios, empujándose entre ellos, gritando en su idioma. El sonido de maletas siendo arrastradas, cajones siendo abiertos, cosas cayendo al piso llenó toda la casa. Los 2 oficiales de policía lo supervisaban desde abajo, asegurándose de que no se llevaran nada que no les perteneciera. Julieta estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada. Diego permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, incapaz de verme a los ojos. Don Alejandro revisaba documentos en la mesa del comedor. La mujer de servicios sociales tomaba fotografías de cada habitación, documentando el estado de la casa, las condiciones en las que me habían obligado a vivir. Yo me quedé parada en medio de la sala, observando todo como si estuviera en un sueño. Después de semanas de humillación, de silencio forzado, de hacerme invisible, finalmente estaba recuperando lo que era mío. Carlos bajó primero, arrastrando 2 maletas enormes. Me pasó por el lado sin mirarme, pero alcancé a escuchar lo que murmuraba entre dientes. Maldita bruja. Nos engañaste. Nos hiciste creer que no tenías nada. Sonreí levemente. Todavía no sabían ni la mitad de la verdad. Uno por uno fueron bajando. Luisa con sus hijos llorando. José cargando bolsas llenas de ropa. Catalina con el maquillaje corrido, mascullando insultos. Juan, el más joven, mirando asustado a los oficiales. En menos de una hora, las 5 personas que habían invadido mi hogar estaban paradas en la entrada con todas sus pertenencias. El oficial de inmigración les entregó papeles. Estos son sus documentos de notificación. Tienen que presentarse en la oficina de inmigración mañana a las 9 de la mañana. No cumplir con esta orden resultará en una orden de arresto inmediata. ¿Entendido? Todos asintieron en silencio, derrotados. Los oficiales los escoltaron hacia afuera. Vi por la ventana cómo subían a 2 taxis que los esperaban. Cómo se alejaban por la calle. Cómo desaparecían de mi vida para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio cayó sobre la casa como un manto pesado. Solo quedábamos don Alejandro, la mujer de servicios sociales, Diego, Julieta y yo. Don Alejandro cerró su portafolio y se volvió hacia Diego y Julieta. Ahora hablemos de ustedes 2. Diego dio un paso adelante, con las manos levantadas en gesto de súplica. Por favor, escúcheme. Yo sé que cometimos errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero soy su hijo. Soy la única familia que tiene. No puede hacer esto. No puede destruir nuestra relación por un malentendido. Un malentendido. Repetí sintiendo como la rabia volvía a subirme por la garganta. ¿Llamas malentendido a obligarme a dormir en un cuarto de servicio? ¿A quitarme mi dormitorio? ¿A tratarme como una empleada en mi propia casa? ¿A planear robarme todo lo que tengo? Eso fue idea de Julieta, dijo él señalando a su esposa. Ella me convenció. Ella me dijo que era lo correcto. Yo solo quería ayudar.
Solo quería asegurarme de que estuvieras bien cuidada. Julieta se puso de pie de golpe. No me eches la culpa a mí, gritó. Tú estabas de acuerdo en todo. Tú firmaste los papeles. Tú buscaste a los doctores para las evaluaciones falsas. No te atrevas a hacerte la víctima ahora. Ah, perfecto, dijo don Alejandro sacando una grabadora pequeña. Gracias por confirmar que ambos participaron activamente en el intento de fraude. Esto facilita mucho el proceso legal. Julieta palideció al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Don Alejandro continuó con voz fría y profesional. Diego Rivas, Julieta Rivas, están siendo oficialmente notificados de múltiples cargos. Intento de fraude, extorsión, abuso de ancianos, falsificación de documentos médicos, robo de propiedad privada. Recibirán citaciones legales en los próximos días. Les recomiendo encarecidamente que contraten un buen abogado. Van a necesitarlo. Hizo una pausa y los miró directamente. Y tienen prohibido acercarse a la señora Aurora Rivas, llamarla, contactarla de cualquier forma o intentar entrar a esta propiedad. Si violan esta orden, serán arrestados inmediatamente. Diego me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor. Perdóname. No quería que llegara a esto. Por favor, dime qué puedo hacer para arreglarlo. Lo que sea. Haré lo que sea. Lo miré en silencio durante largos segundos. Este hombre que me suplicaba perdón. Este hombre que lloraba y se arrodillaba. Era el mismo que había planeado declararme incapaz. El mismo que había dejado que su esposa me humillara. El mismo que había dicho que me echaría en un asilo barato donde muriera sola y olvidada. No hay nada que puedas hacer, dije finalmente con voz tranquila pero firme. Rompiste algo que no se puede reparar. Mataste el amor que tenía por ti. Y eso no tiene arreglo. Mamá, no digas eso. Por favor. Soy tu hijo. Tu único hijo. Eras mi hijo, lo corregí. Pero el Diego que yo conocía murió hace mucho tiempo. El hombre que tengo frente a mí es un extraño que solo me ve como dinero. Julieta finalmente explotó. Todo esto por una maldita casa, gritó furiosa. Una casa vieja y fea que ni siquiera vale tanto. No sé por qué nos estamos humillando por esto. No vale la pena. Don Alejandro sonrió. Era una sonrisa que conocía el poder de las palabras bien elegidas. Ah, señora Julieta. Ese es precisamente su error. Ustedes asumieron que Aurora solo tenía esta casa. Que era una anciana pobre viviendo de una pensión miserable. Que no valía nada. Sacó otra carpeta de su portafolio. Permítame corregir esa impresión. Abrió la carpeta sobre la mesa y comenzó a sacar documentos. Uno tras otro. Esta casa, efectivamente, vale $450,000. Pero Aurora también es dueña de un terreno comercial en la zona industrial valuado en $600,000. Un edificio de departamentos en San Miguel valuado en $800,000. Un lote frente a la playa valuado en $1,200,000. Con cada cifra que mencionaba, los ojos de Diego y Julieta se abrían más y más. Además, tiene inversiones diversificadas. Bonos del gobierno. Fondos de inversión. Acciones. Cuentas de ahorro. Todo sumando aproximadamente $1 millón adicional. Hizo una pausa dramática. El patrimonio total de Aurora Rivas asciende a $4 millones. Es una mujer muy, muy adinerada. Y ustedes no tenían ni idea. El silencio que siguió fue absoluto. Diego me miraba como si me viera por primera vez. Su boca estaba abierta. Su rostro había perdido todo el color. 4 millones, susurró. $4 millones. Julieta negaba con la cabeza, incrédula. No, no es posible. Vivías como una pobre. Tu ropa vieja. Tu casa sin renovar. Tu pensión miserable. Todo era actuación. No era actuación, respondí tranquilamente. Era elegir vivir con sencillez. Era preferir invertir mi dinero sabiamente en lugar de desperdiciarlo en apariencias. Era proteger lo que mi esposo y yo construimos durante años de trabajo duro. Miré a Diego directamente a los ojos. Y era una prueba. Una prueba para ver si mi propio hijo me amaba por lo que soy o por lo que tengo. Una prueba que reprobaste miserablemente.
Pero mamá, balbuceó Diego. Si hubieras dicho algo. Si nos hubieras contado. Nunca habríamos. Nunca habrían qué. Lo interrumpí. ¿Nunca me habrían tratado como basura? ¿Nunca habrían intentado robarme si supieran que tenía más dinero? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Que solo me respetas si soy rica? Él no pudo responder, porque sabía que cualquier cosa que dijera solo lo hundiría más. Don Alejandro guardó los documentos. Creo que aquí está todo claro. Diego, Julieta, retírense ahora de esta propiedad. Las citaciones legales llegarán pronto. Les sugiero que usen ese tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Diego dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Mamá, por favor. Dime que hay una forma de arreglar esto. Dime que puedo recuperar tu confianza. Lo que sea. Cambiaré. Seré mejor. Te lo prometo. Lo miré y sentí algo quebrarse dentro de mí. Porque una parte de mí, una parte pequeña y tonta, todavía quería creerle. Todavía quería pensar que mi hijo podía cambiar. Pero don Alejandro puso una mano en mi hombro. Aurora, recuerda todo lo que te hicieron. Recuerda cada humillación, cada insulto, cada plan malvado. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Y definitivamente no cuando todavía están buscando excusas en lugar de aceptar responsabilidad. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Salgan de mi casa, dije finalmente. Y no vuelvan nunca. Diego y Julieta caminaron hacia la puerta en silencio. Derrotados. Destruidos. Conscientes de que habían perdido mucho más que una casa. Habían perdido una fortuna que ni siquiera sabían que existía. Y más importante aún, habían perdido a la única persona que realmente los había amado incondicionalmente. La puerta se cerró detrás de ellos. Y finalmente, después de semanas de pesadilla, estaba sola en mi casa. Mi casa. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego y Julieta, me quedé parada en medio de la sala sin moverme. El silencio era ensordecedor. Después de semanas de ruido constante, de voces extrañas, de risas crueles, de pasos invadiendo cada rincón de mi hogar, finalmente había silencio. Paz. Vacío. Don Alejandro se acercó a mí con expresión preocupada. Aurora, ¿estás bien? No respondí de inmediato. Mis ojos recorrieron la sala. Los muebles desordenados. Las manchas en el sofá. Las marcas en las paredes. Los rastros de la invasión que había sufrido. Pero también vi mi hogar. Mi espacio. Mi refugio recuperado. Estoy bien, dije finalmente con voz temblorosa. Por primera vez en semanas, estoy bien. La mujer de servicios sociales terminó de tomar fotografías y se acercó a nosotros. Señora Rivas, documenté todo. Las condiciones del cuarto donde la obligaron a dormir. El estado general de la casa. Los daños a la propiedad. Todo esto servirá como evidencia adicional en los procesos legales. Le agradecí con un gesto de cabeza. Don Alejandro abrió su portafolio nuevamente y sacó más documentos. Ahora necesitamos hablar de los siguientes pasos. Los procesos legales contra Diego y Julieta van a tomar tiempo. Meses. Probablemente. Mientras tanto, tengo órdenes de restricción temporales que evitan que se acerquen a ti o a esta propiedad. Puso los papeles sobre la mesa. También contraté un servicio de seguridad. Mañana instalarán cámaras en el exterior de la casa y un sistema de alarma. Por si acaso. ¿Crees que intentarían regresar? Pregunté. Él suspiró. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Julieta acaba de descubrir que perdió acceso a $4 millones. Y Diego se dio cuenta de que destruyó su relación con su madre por la ambición. No sé cómo reaccionarán. Es mejor prevenir. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos. Firmé papeles. Autoricé acciones legales. Confirmé testimonios. Don Alejandro explicó cada paso del proceso con paciencia infinita. Cuando finalmente se fueron, ya era media tarde. Me quedé sola en mi casa por primera vez en semanas. Caminé despacio por cada habitación. El comedor donde me habían humillado. La cocina donde me habían tratado como sirvienta.
las escaleras que había subido cargando maletas que no eran mías, los dormitorios que me habían quitado. Llegué al dormitorio principal. Mi dormitorio. El que había compartido con mi esposo durante tantos años. El que Julieta había ocupado con su familia extranjera. La cama estaba deshecha. Había ropa tirada por el piso. Botellas vacías sobre la cómoda. El espejo tenía manchas de maquillaje. Olía a perfume barato y a sudor. Me senté en el borde de la cama y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De alivio. De rabia contenida durante demasiado tiempo que finalmente encontraba salida. Lloré por la traición de mi hijo. Por los años que había dedicado a criarlo solo para que me viera como un cajero automático. Por las humillaciones que había soportado en silencio. Por la mujer que casi me convierten en ser. Pero también lloré de gratitud. Porque había sobrevivido. Porque había sido lo suficientemente fuerte para defenderme. Porque no me había dejado destruir. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me levanté y comencé a limpiar. Arranqué las sábanas de la cama y las metí en bolsas de basura. No las quería. No quería nada que hubieran tocado. Abrí las ventanas de par en par para que entrara aire fresco. Rocié desinfectante en cada superficie. Limpié el espejo. Recogí toda la basura que habían dejado. Trabajé durante horas. Hasta que me dolieron los brazos y la espalda. Hasta que el dormitorio volvió a oler como mi dormitorio. Hasta que pude reconocerlo como mi espacio otra vez. Cuando terminé era de noche. Estaba exhausta pero satisfecha. Me di un baño largo en la tina del baño principal. Agua caliente. Sales aromáticas. Velas encendidas. Todos los lujos que no me había permitido durante semanas. Me puse mi camisón favorito, el que había estado guardado en una caja en el cuarto de servicio. Me metí en mi cama con sábanas limpias que olían a lavanda. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin ruidos extraños. Sin miedo. Sin humillación. Dormí en mi casa. En mi cama. Como la dueña que siempre había sido. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté temprano como siempre, pero no había nadie a quien cocinarle. No había desastres que limpiar. No había insultos que soportar. Solo había silencio. Y espacio. Y libertad. Poco a poco fui recuperando mi rutina. Preparaba mi propio desayuno sin prisa. Tomaba café en el jardín viendo el amanecer. Leía los libros que no había podido leer. Escuchaba música a volumen moderado. Cuidaba las plantas que habían sido pisoteadas. La casa comenzó a sentirse como hogar nuevamente. Pero el proceso legal seguía su curso. Don Alejandro me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Diego y Julieta habían contratado un abogado. Estaban intentando negociar. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial que evitara cargos criminales. No, le dije cada vez que sugería considerarlo. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron. No hay acuerdo posible. Una semana después del desalojo recibí una carta. Era de Diego. Escrita a mano. 5 páginas de disculpas. De súplicas. De promesas de cambio. Leí cada palabra sintiendo absolutamente nada. Porque las palabras en papel no borraban lo que había hecho. Las promesas vacías no sanaban la traición. Los lo siento tardíos no devolvían la confianza destruida. Guardé la carta en un cajón y no respondí. 2 semanas después, mi vecina Amelia vino a visitarme. Tocó la puerta con suavidad. Cuando abrí, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Aurora, dijo abrazándome. Escuché lo que pasó. Todo el vecindario está hablando de ello. No puedo creer que Diego y esa mujer te hayan hecho algo así. La invité a pasar. Preparé café. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había sido humillada tantas veces. Le conté todo. Cada detalle. Ella escuchaba con expresiones de horror y rabia. Siempre supe que Julieta era una víbora, dijo finalmente. Pero nunca pensé que Diego caería tan bajo. Él era un buen niño. ¿Qué le pasó? Se casó con la persona equivocada, respondí. Y dejó que la ambición lo corrompiera.
Dejó de ver a su madre como una persona y empezó a verme como un obstáculo para su riqueza. Amelia tomó mi mano entre las suyas. Eres la mujer más fuerte que conozco. Lo que hiciste, defenderte así, reunir pruebas, enfrentarlos legalmente. Eso requiere un coraje que pocas personas tienen. Sonreí tristemente. No me sentí fuerte mientras estaba pasando. Me sentí pequeña, asustada, invisible. Pero supongo que la verdadera fuerza no es no tener miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Ella asintió con sabiduría. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace una mujer de 68 años después de recuperar su vida de las garras de quienes intentaron destruirla? Voy a vivir, dije finalmente. Voy a disfrutar cada día que me queda. Voy a usar mi dinero para cosas que importen. Voy a ayudar a personas que estén pasando por lo mismo que yo pasé. Voy a asegurarme de que mi historia sirva para algo más que solo mi propia justicia. Los ojos de Amelia brillaron. Eso suena hermoso, Aurora. Cuando se fue esa tarde, me quedé pensando en sus palabras, en lo que realmente quería hacer con el resto de mi vida. Y entonces tuve una idea que había estado formándose en mi mente durante días, pero que finalmente cristalizó en algo concreto. Llamé a don Alejandro. Necesito que me ayude con algo, le dije. Quiero crear una fundación. Una organización sin fines de lucro que ayude a personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Quiero donar parte de mi patrimonio para eso. Quiero asegurarme de que ninguna otra Aurora Rivas se quede sola y sin recursos cuando su propia familia la traicione. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la sonrisa en su voz. Aurora Rivas, eres una mujer extraordinaria. Vamos a hacer que eso suceda. Y así, mientras Diego y Julieta enfrentaban las consecuencias legales de su crueldad, yo estaba construyendo algo hermoso de las cenizas de mi dolor. Estaba convirtiendo mi sufrimiento en propósito, mi humillación en ayuda para otros, mi traición en protección para los vulnerables. Porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes. No solo sobreviven, transforman. Un mes después del desalojo, recibí una llamada que no esperaba. Era de noche. Estaba en la sala leyendo un libro cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Diga. Mamá. Era Diego. Su voz sonaba quebrada, desesperada. No colgué, aunque debía haberlo hecho. Pero una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, necesitaba escuchar qué tenía que decir. No deberías estar llamándome, dije con voz fría. Tienes una orden de restricción. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Guardé silencio. Eso fue suficiente permiso para que continuara. Todo se está derrumbando, mamá. Julieta me dejó. Se fue. Dijo que no iba a quedarse con un perdedor que no pudo ni siquiera robarle la casa a su propia madre. Se llevó todo lo que teníamos de valor y desapareció. No sé dónde está. Hizo una pausa. Escuché cómo su respiración se entrecortaba. Perdí mi trabajo. La empresa se enteró de los cargos legales en mi contra. Abuso de ancianos. Intento de fraude. Dijeron que no podían mantener a alguien con ese historial. Me despidieron hace 2 semanas. Otra pausa más larga. No tengo dinero, mamá. Julieta vació las cuentas bancarias antes de irse. Estoy viviendo en un hotel barato. No puedo pagar la renta de nuestro departamento. Los dueños me van a desalojar. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Su voz se quebró completamente. Y lo peor de todo es que lo merezco. Merezco cada segundo de esto. Porque fui el peor hijo del mundo. Traicioné a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Y ahora estoy pagando por ello. Escuché sollozos al otro lado de la línea. No te estoy llamando para pedirte dinero. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que no merezco ninguna de esas cosas. Solo quería que supieras que tenías razón. Que me convertí en un monstruo. Y que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y ser el hijo que merecías. Se quedó en silencio esperando mi respuesta. Sentí tantas cosas al mismo tiempo. Dolor,
rabia, tristeza. Y sí, una pequeña parte de satisfacción al saber que estaba enfrentando consecuencias reales. Pero también sentí algo más. Algo que no esperaba. Lástima. No lástima de él, sino lástima por la relación que habíamos perdido. Por el hijo que pudo haber sido y nunca fue. Por los años desperdiciados en ambición y codicia, cuando podríamos haber tenido amor y familia. Diego, dije finalmente. Aprecio que llames. Aprecio que reconozcas lo que hiciste. Pero eso no cambia nada. Todavía rompiste mi confianza. Todavía me humillaste en mi propia casa. Todavía planeaste robarme todo lo que tengo. Lo sé, susurró. Y aunque estés sufriendo ahora, aunque estés pagando consecuencias, eso no significa que yo tenga que rescatarte. Durante toda tu vida te rescaté. Te di todo. Te protegí de tus propios errores. Y eso solo te convirtió en alguien que esperaba que siempre lo haría. Mi voz se hizo más firme. Es hora de que aprendas a salvarte tú mismo. Es hora de que enfrentes tu vida sin esperar que yo resuelva tus problemas. Porque si te rescato ahora, no aprenderás nada. Y volverás a hacer lo mismo en cuanto tengas oportunidad. Mamá, por favor. No, Diego. La respuesta es no. Vas a tener que encontrar tu propio camino. Vas a tener que reconstruir tu vida por tu cuenta. Y tal vez, solo tal vez, si demuestras durante años que realmente cambiaste, si me pruebas con acciones y no solo con palabras que te convertiste en un hombre diferente, entonces podremos hablar de reconstruir algún tipo de relación. Hice una pausa. Pero eso va a tomar años. No meses. No semanas. Años de cambio real. Y hasta entonces, no vuelvas a llamarme. No intentes contactarme. No aparezcas en mi casa. Respeta la orden de restricción y deja que cada uno reconstruya su vida por separado. Hubo un largo silencio. Te amo, mamá, dijo finalmente con voz rota. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo lo que hice. Pero es verdad. Y lo siento. Lo siento tanto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante largos minutos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia o dolor. Eran lágrimas de cierre, de aceptación, de soltar algo que necesitaba ser soltado. Porque amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Y ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. A veces el amor más grande es decir no. Es establecer límites. Es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. Los días siguientes, seguí adelante con mis planes. Don Alejandro y yo nos reunimos con contadores, abogados especializados en organizaciones sin fines de lucro y trabajadores sociales. Diseñamos la estructura completa de la fundación que quería crear. Se llamaría Fundación Aurora. Un nombre simple pero poderoso. Su misión sería triple. Primero, proporcionar asesoría legal gratuita a personas mayores que estuvieran siendo abusadas por sus familias. Segundo, ofrecer refugio temporal para aquellos que necesitaran escapar de situaciones peligrosas. Tercero, educar a la comunidad sobre los derechos de las personas mayores y cómo reconocer señales de abuso. Doné $500,000 como capital inicial. Era una cantidad significativa, pero sabía que podía hacer una diferencia real en la vida de muchas personas. Contratamos un director ejecutivo. Una mujer brillante llamada Catalina que había trabajado durante años en servicios sociales y entendía profundamente los problemas que queríamos abordar. Rentamos una oficina pequeña pero digna en el centro de la ciudad. Contratamos 2 abogados, 3 trabajadores sociales, una recepcionista, un contador. La Fundación Aurora abrió sus puertas 3 meses después de mi propia pesadilla. El día de la inauguración invitamos a medios de comunicación, periodistas, líderes comunitarios, funcionarios del gobierno. Di un discurso frente a todos ellos. Conté mi historia sin vergüenza, sin ocultar detalles, porque sabía que mi vulnerabilidad podía ser fortaleza para otros. Me paré frente a ese grupo de extraños y dije las palabras que había estado guardando durante meses. Mi nombre es Aurora Rivas. Tengo 68 años. Y fui víctima de abuso por parte de mi propio hijo y mi nuera. Me quitaron mi dignidad.
Me trataron como basura. Intentaron robarme todo lo que tenía. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas en la audiencia. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví, prosperé. Recuperé mi vida. Defendí mis derechos. Y ahora estoy usando mi experiencia y mis recursos para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Levanté la voz con firmeza. Porque el abuso de personas mayores es una epidemia silenciosa. Sucede detrás de puertas cerradas. Sucede en familias que parecen normales desde afuera. Sucede cuando la ambición y la codicia superan el amor y el respeto. Miré directamente a las cámaras. Si estás siendo abusado por tu familia, quiero que sepas que no estás solo. Que tienes derechos. Que mereces dignidad y respeto sin importar tu edad. Y que hay ayuda disponible. La Fundación Aurora está aquí para ti. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Después del discurso, personas se acercaron a mí. Algunas llorando. Algunas compartiendo sus propias historias. Algunas simplemente queriendo darme las gracias por tener el coraje de hablar públicamente. Una mujer en particular se quedó grabada en mi memoria. Tenía cerca de 70 años, encorvada, con ojos tristes pero determinados. Mi hija está intentando declararme incapaz, me dijo en voz baja. Quiere quitarme mi casa. Dice que no puedo cuidarme sola. Pero yo estoy perfectamente bien. Solo quiere vender mi propiedad y quedarse con el dinero. La tomé de las manos. Ven mañana a nuestra oficina, le dije. Vamos a ayudarte. Vamos a asegurarnos de que no te pase lo que casi me pasó a mí. Ella lloró de alivio. Y yo supe en ese momento que cada segundo de dolor que había sufrido valió la pena. Porque ese dolor se había transformado en propósito. En ayuda. En esperanza para otros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación Aurora comenzó a recibir casos. Docenas de ellos. Personas mayores siendo abusadas financieramente, emocionalmente, físicamente por sus propias familias. Historias que rompían el corazón, pero que también encendían la determinación de luchar. Ganamos nuestro primer caso legal. Una mujer de 75 años, cuyo hijo había falsificado su firma para transferirse la casa. Recuperamos la propiedad. El hijo enfrentó cargos criminales. Luego ganamos otro. Y otro. Y otro. La fundación comenzó a crecer. Más donaciones llegaron de personas que se enteraron de nuestra misión. Más voluntarios se ofrecieron. Más abogados quisieron trabajar pro bono en nuestros casos. Y yo, Aurora Rivas, me convertí en algo que nunca imaginé. En una voz. En una defensora. En un símbolo de resistencia contra el abuso. Pero más importante aún, me convertí en la mujer que siempre debí ser. Fuerte. Independiente. Inquebrantable. Ya no era la víctima. Era la sobreviviente. Y estaba usando mi supervivencia para cambiar el mundo, una persona mayor a la vez. 6 meses después de fundar la organización, recibí una invitación inesperada. Un canal de televisión nacional quería hacer un reportaje especial sobre la Fundación Aurora y mi historia. Querían mostrar cómo una mujer mayor había convertido su trauma en un movimiento que estaba ayudando a cientos de personas. Acepté sin dudar, porque sabía que mientras más personas escucharan mi historia, más personas encontrarían el coraje para defender sus propios derechos. El día de la grabación llegó un equipo completo a mi casa. Cámaras, luces, micrófonos. Transformaron mi sala en un set de televisión. La periodista era una mujer joven de unos 30 años, pero con una madurez en la mirada que me hizo sentir cómoda inmediatamente. Señora Rivas, comenzó cuando las cámaras empezaron a grabar. Su historia ha inspirado a miles de personas. Pero me gustaría que nos contara, en sus propias palabras, qué fue lo más difícil de todo lo que vivió. Pensé cuidadosamente antes de responder. Lo más difícil no fue la humillación física. No fue dormir en ese cuarto miserable ni ser tratada como sirvienta. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi propio hijo, el niño que había criado con todo mi amor, me veía como un obstáculo. Como algo que eliminar. Eso rompió algo en mí que todavía estoy sanando. Ella asintió con comprensión. ¿Y qué le diría a otras personas mayores que están pasando por situaciones similares? Miré directamente a la cámara. Les diría que su vida tiene valor.
que su dignidad no es negociable, que no importa cuántos años tengan, merecen respeto, y que nunca, nunca es tarde para defenderse. Yo tenía 68 años cuando decidí pelear. Y gané. Ustedes también pueden ganar. La entrevista duró casi 2 horas. Conté cada detalle de mi historia. Mostré fotografías del cuarto donde me habían obligado a dormir. Mostré la factura falsa de $50,000. Mostré los documentos legales que probaban el intento de fraude. Y al final, mostré lo que había construido de esas cenizas. La fundación. Los casos ganados. Las vidas cambiadas. El reportaje se transmitió una semana después en horario estelar. Y explotó. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Llamadas de personas pidiendo ayuda. Llamadas de medios queriendo más entrevistas. Llamadas de donantes ofreciendo apoyo financiero. La Fundación Aurora se convirtió en un movimiento nacional. Abrimos oficinas en 3 ciudades más. Contratamos más personal. Ampliamos nuestros servicios para incluir grupos de apoyo, terapia psicológica y educación financiera para personas mayores. En un año, habíamos ayudado a más de 500 personas. Recuperamos propiedades robadas. Detuvimos fraudes. Salvamos vidas. Y yo me encontré en un lugar que nunca esperé. Viajando por el país dando conferencias. Siendo entrevistada por revistas importantes. Recibiendo reconocimientos de organizaciones dedicadas a los derechos de las personas mayores. Pero lo más importante sucedió una tarde ordinaria en la oficina de la fundación. Estaba revisando casos nuevos cuando Catalina, nuestra directora, entró con una sonrisa enorme. Aurora, tienes que ver esto. Me mostró su computadora. Era un correo electrónico de una mujer de 72 años. El mensaje decía simplemente, vi su historia en televisión. Me dio el valor para denunciar a mi hijo que me estaba robando mi pensión todos los meses. Gracias a la Fundación Aurora, recuperé mi dinero y mi independencia. Usted me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida. Leí esas palabras y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Porque ese era el propósito. Esa era la razón por la que había soportado todo. Para que ninguna otra Aurora Rivas tuviera que sufrir en silencio. Para que las personas mayores supieran que tenían poder, voz, derechos. Los meses siguientes trajeron más cambios. El caso legal contra Diego y Julieta finalmente llegó a juicio. Don Alejandro me mantuvo informada de cada paso, pero yo decidí no asistir a las audiencias. No necesitaba verlos. No necesitaba ese cierre. Ya había encontrado mi paz de otra manera. Julieta fue declarada culpable de múltiples cargos. Fraude, extorsión, abuso de ancianos. Fue sentenciada a 3 años de prisión y a pagar una multa de $150,000. Diego recibió una sentencia más leve por cooperar con las autoridades. 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $50,000. Cuando don Alejandro me dio las noticias, no sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí un vacío donde antes había estado mi hijo. Pero ese vacío poco a poco se fue llenando con otras cosas. Con propósito. Con las personas a las que ayudaba. Con la familia que había elegido en lugar de la familia que me había traicionado. 1 año después de todo, en el aniversario de la fundación, organicé un evento especial. Invité a todas las personas a las que habíamos ayudado. Más de 300 personas llenaron el salón que habíamos rentado. Personas mayores que habían recuperado sus hogares. Que habían escapado de abusos. Que habían encontrado justicia. Me paré frente a todos ellos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría pura. Hace 1 año, comencé, yo era una mujer rota. Humillada. Traicionada por las personas que más amaba. Me sentía invisible. Sin valor. Sin poder. Miré los rostros frente a mí. Rostros que reflejaban historias similares a la mía. Pero aprendí algo fundamental. Aprendí que el dolor puede ser transformador. Que el sufrimiento puede convertirse en fortaleza. Que nuestras heridas más profundas pueden ser las semillas de nuestro mayor propósito. Mi voz se hizo más fuerte. Cada uno de ustedes en esta sala es prueba viviente de que nunca es tarde para defenderse.
de que la edad no nos hace débiles, nos hace sabios, de que merecemos respeto, dignidad y amor sin importar cuántos años tengamos. El aplauso llenó el salón. Después del evento, mientras recogía mis cosas, vi una figura conocida parada en la entrada. Era Diego. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Vestía ropa sencilla. Ya no tenía esa arrogancia que lo había caracterizado. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad genuina. Mamá, dijo en voz baja. Sé que no debería estar aquí. Sé que todavía no es el momento. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo. Me acerqué a él, pero mantuve mi distancia. He pasado este año trabajando en mí mismo, continuó. Terapia. Grupos de apoyo. Servicio comunitario en asilos y centros para personas mayores. Escuchando historias como la tuya. Viendo lo que el abuso hace a las familias. Su voz se quebró. Y finalmente entendí lo que hice. No solo te lastimé a ti. Me lastimé a mí mismo. Perdí a la persona más importante de mi vida por codicia estúpida. Y no hay día que no me arrepienta. Hizo una pausa. No vengo a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Vengo a decirte que estoy orgulloso de ti. De lo que construiste. De cómo tomaste tu dolor y lo convertiste en algo hermoso que está ayudando a tantas personas. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y lamento haber tardado tanto en verlo. Lo miré durante largos segundos. Este hombre que había sido mi hijo. Que había causado tanto dolor. Pero que ahora, tal vez, estaba comenzando a entender. Diego, dije finalmente. Aprecio tus palabras. De verdad. Pero todavía no estoy lista para dejarte entrar a mi vida nuevamente. Tal vez algún día. Tal vez con más tiempo y más cambio real. Pero hoy no. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Y lo respeto. Solo quería que supieras que voy a seguir trabajando en mí mismo. No para recuperarte, porque tal vez eso nunca pase. Sino porque es lo correcto. Porque me lo debo a mí mismo y a tu memoria. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Y mamá, una última cosa. Gracias. Gracias por no rescatarme cuando estaba en el fondo. Porque eso me obligó a aprenderme a rescatar yo mismo. Fue la lección más dura y más importante de mi vida. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada sintiendo emociones complicadas. Dolor. Esperanza. Tristeza. Posibilidad. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Tal vez no. Pero esa ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era conmigo misma. Y con las cientos de personas que dependían de la Fundación Aurora. Esa noche, de vuelta en mi casa, en mi cama, en mi hogar recuperado, reflexioné sobre todo el viaje. Había perdido un hijo, pero había ganado un propósito. Había sido traicionada, pero había encontrado mi fuerza. Había sido humillada, pero me había levantado más fuerte que nunca. Y entendí algo fundamental. La vida no se trata de evitar el dolor. Se trata de lo que haces con ese dolor cuando llega. Puedes dejar que te destruya. O puedes usarlo como combustible para construir algo más grande que tú misma. Yo elegí construir. Y en el proceso, me encontré a mí misma. A la verdadera Aurora Rivas. No la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. No la víctima que tragaba humillaciones en silencio. Sino la mujer poderosa, digna e inquebrantable que siempre había estado ahí, esperando ser liberada. Cerré los ojos esa noche con una sonrisa en los labios. Porque finalmente, después de 68 años de vida, había aprendido la lección más importante de todas. Nunca subestimes el poder de una mujer que decide defender lo que es suyo. Porque cuando nos quitamos las cadenas que otros pusieron sobre nosotros, somos imparables. Y esa es la historia que quiero que el mundo recuerde. No la de mi traición, sino la de mi transformación. La historia de cómo Aurora Rivas se negó a ser borrada. Y en cambio, se convirtió en luz para otros que caminaban en la oscuridad.